Diputado Francisco de Narváez, gracias por venir. Buenas noches. Gracias por invitarme. En 2009 eras DiCaprio en el Titanic, gritando el rey del mundo. Le habías ganado a Kirchner, a Scioli. Eras el hombre con el que todos querían tener una foto. ¿Qué pasó en estos 2 años? ¿Por qué eras DiCaprio en el Titanic? No te digo ahora que sos DiCaprio en el Titanic en el final de la película, pero estás lejos de aquella imagen gritando en el barco. A ver, la imagen del Titanic no es la que más me gusta porque en todo caso estamos en Argentina. Yo quisiera que la Argentina no se hunda de ninguna manera. El 2009 fue una circunstancia muy especial. Juan Pablo, vos recordarás que veníamos de un conflicto y a mí me tocó encarnar con otros dirigentes políticos, con Felipe Solá, con Mauricio Macri, una alternativa al kirchnerismo. De hecho, Néstor Kirchner encabezó la boleta en ese momento. Creo que era una circunstancia distinta en el país. Muchas veces algunos dicen, nosotros le ganamos a Kirchner. Sí. Yo también creo que Kirchner perdió. O sea, cometieron una serie de errores antes y durante la elección que la gente naturalmente dijo vamos a votar a la alternativa. ¿Cómo estamos hoy? Una situación bien distinta en el país, indudablemente. ¿Desde el punto de vista económico también crees que influye el contexto? Creo que el 2009 había influenciado también. Había sido el año de la recesión afuera. El país ese año precisamente no creció y indudablemente la economía influye sobre el ánimo de la gente. Todos los días, si te va mejor económicamente, tenés una propensión a votar el oficialismo. Yo creo que nosotros cometimos el error de mucha dispersión en la oposición. En ese momento hubo una condición muy clara de alternativa, no la pudimos poner en práctica ahora. Creo que es un problema o un error esencialmente nuestro. ¿Y de qué te haces cargo vos de esa situación? Yo creo que las primarias, Juan Pablo, generaron un clima un poco distinto por ser la primera vez. Yo creo sí en las elecciones primarias, pero bastante tiempo antes de las generales. Siempre dijimos que se hagan, que se tienen que hacer, pero se deberían hacer más cerca de febrero, marzo y las elecciones en octubre. Y con competencia en cargos ejecutivos, que casi no hubo. Exactamente, se resolvieron como antes, porque era tan poco el tiempo. Ahora había 70 días entre las primarias y la elección general que prácticamente se llegó con todos los candidatos a presidentes definidos. En realidad las primarias lo que deben hacer es incentivar el debate dentro de las fuerzas políticas, surgen los candidatos finales y después hay 6 meses de campaña para llegar a la elección final. La autocrítica que yo hago a la oposición es una dispersión. Creo que en lugar de buscar no un discurso, sino un programa de gobierno futuro para los argentinos, creo que hubo mucha fragmentación. En la provincia de Buenos Aires creo que no tanto, creo que hay una polarización entre Daniel Scioli y nosotros. Esto es lo que se va a elegir el próximo 23 de octubre. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Y nosotros estamos, digamos, inmersos en la batalla electoral de la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires, por distintas razones, una de ellas, desde mi punto de vista, es estar excesivamente alineados al gobierno nacional. En la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el tema de la seguridad, se ha avanzado poco y nada. Más bien te diría que se ha retrocedido. Mirás para los costados y ves a Sanz peleado con Alfonsín, Cobos por afuera. El radicalismo no está unido apoyando la candidatura de Alfonsín. ¿Te perjudica? ¿Tratás de provincializar y dejar fuera lo que pueden tener como interna los radicales? Bueno, ha habido diferencias como la hay en todos los partidos. No te voy a hablar de hablar del peronismo. No, hay que hablar. Tenemos toda la noche para hablar de las diferencias. Pues yo creo que eso es uno de los trabajos que tenemos en la política. Creo que tiene que haber una diferenciación clara entre lo que se postula desde un partido político y de otro. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido es que en las construcciones políticas se ha mezclado mucha, digamos, las líneas políticas se han mezclado. Entonces, ¿qué ha pasado dentro del radicalismo? Sí, creo que tiene una diferencia entre el candidato y el partido. Yo he pedido que se resuelva bien y pronto, porque esto es bueno. ¿Te hicieron caso? Yo creo que están trabajando en eso. Y creo que Ricardo va a ser una muy buena elección. ¿Por qué fue Ricardo Alfonsín y no Mauricio Macri el candidato a presidente que hoy te acompaña en la boleta? Eso se lo tendrías que preguntar a Mauricio. ¿Y vos por qué crees que no fue? Porque eligió la ciudad y porque me parece que él eligió, con razón, hacer un segundo mandato en la ciudad. Tenía una cantidad de cosas inconclusas y esto es lógico después de 4 años y por 4 años más me parecía una cuestión lógica desde el punto de vista de un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y eso dejó indudablemente una vacancia. Yo creo que era muy difícil competir ante el peronismo desde el propio peronismo. Eso fue lo que pasó en el peronismo federal y la alternativa que se plantó frente al gobierno fue la UDESO. ¿Qué pasó después del 27 de octubre, del día de la muerte de Néstor Kirchner?
¿Lo considerás un hecho político, más allá, por supuesto, de la tragedia personal de la presidenta, que pierde a su marido, a su compañero de ruta de muchos años? Sí. ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Percibís que hubo un registro distinto respecto de lo que fue el kirchnerismo? ¿Cómo esto afectó a la oposición? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el expresidente tenía una forma de hacer política muy confrontativa, que para muchas cosas se necesitan, porque hay que vencer a veces resistencias, que tenés que tener una postura muy firme, ¿sí? Por ejemplo, la reforma que hizo de la Corte Suprema me pareció muy valiente de su parte, indudablemente lo fue. Implementar políticas sociales que había resistencia para hacerlo, me parece que fue claramente un logro de su parte. Pero ese exceso de conflicto creo que llevó a la sociedad a una condición que yo creo que en Argentina los problemas de esa naturaleza se pueden resolver de otra forma. Por su fallecimiento, digamos, sigue la señora presidenta, porque también casi digo asume, ¿no? Era como que él tenía el rol presidencial. Yo creo que el país entró en una condición de interacción más moderada y mejor. Eso descolocó a la oposición. Nosotros veníamos de un combate muy fuerte, muy, digamos, de enfrentamientos muy fuertes con Néstor Kirchner. La elección del 2009 fue eso, claramente. Y creo que el gobierno logró en estos 2 años estabilizar una forma desde la presidencia de conducir el país, y nosotros desde la oposición hemos mantenido una fragmentación que no ayuda. No así en la provincia de Buenos Aires, debo decirte. En la provincia de Buenos Aires está claro que Scioli o nosotros, hay una polarización. Y yo creo que la virtud de Scioli frente a Néstor Kirchner era ser un tipo leal a Néstor Kirchner. Casi, diría, servía la presidencia de Néstor Kirchner. Yo creo que hoy le hace muy mal a los bonaerenses. Yo creo que Scioli es un tipo que flota en la política y que no resuelve los problemas de la provincia de Buenos Aires. ¿Crees en el voto cruzado Francisco de Narváez-Cristina? ¿Apuntás a eso? No es que apunte o deje de apuntar. Lo que creo es que Scioli es un gobernador que ha elegido flotar. Y la provincia de Buenos Aires tiene problemas serios, esencialmente el problema de la inseguridad. El año 2009 hiciste una campaña con una frase más de elección ejecutiva que legislativa, el tengo un plan. Es mucho más fácil imponerlo como gobernador que como uno de los 257 diputados que tiene el Congreso. ¿Te arrepentís de haber jugado esa ficha y no poderla usar, por ejemplo, ahora que es una elección donde está en juego la gobernación? No, porque primero el plan de gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires sigue intacto con sus prioridades, la educación, la asistencia social, sin clientelismo, recuperar nuestro sistema de salud que no tenemos, una red de infraestructura que está devastada y fundamentalmente la seguridad. El plan no ha cambiado porque la provincia de Buenos Aires te diría que ha empeorado en lugar de mejorar. Las características de la elección del 2009 fueron muy distintas. Estaba Néstor Kirchner, era un expresidente, estaba al frente. Una lista testimonial también. O sea, se hizo todo lo posible para convertir de una elección legislativa en una elección ejecutiva. Y nosotros peleamos en esa elección como si fuera un argumento ejecutivo. No lo era. De hecho, después de 6 meses recién vino el cambio de forma. ¿En qué estamos ahora? ¿En qué situación estamos ahora? Yo creo que en los próximos 46 días, que son los que faltan al día de la elección, en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente vamos a elegir cómo queremos seguir viviendo. Yo creo que la condición de inseguridad, podemos hablar mucho tiempo de la educación, de la salud, de la infraestructura y demás, la condición de inseguridad, y tenemos casos terribles, como ha pasado en estos últimos días. Yo creo que el gobernador se ha desentendido de eso. Es más, lo ha querido usar mediáticamente, como él construye muchas de sus posiciones políticas, y la verdad que es un caso que pone sobre la mesa el avance del narcotráfico y del crimen organizado en la vida de los bonaerenses. Nos dominan prácticamente la vida de los bonaerenses. No hay un solo bonaerense, no importa su condición económica o social, que viva tranquilo. ¿Cuál es el límite, si es que hay, entre referirse a un caso de altísimo impacto con repercusión pública y que no te tilden de oportunista, de politizarlo? Mira, yo creo que todos los casos de inseguridad tienen que ver con la política de alguna forma. Porque una mala política de seguridad o una condición de desatención a la política de seguridad impacta sobre la vida de los ciudadanos. Es una vida que se puede proteger o que se nos puede ir. Yo no creo que haya oportunismo. Acá lo que hay que mostrar es una realidad. Lo que puso sobre la mesa el caso Candela es la realidad de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé cómo se va a terminar resolviendo, porque la verdad que la causa está empantanada. Creo que se cometieron todos los errores. Vos haces una lista, haceme todos los errores que se pueden cometer, hicieron esos y más. No se guardó secreto del sumario, se seguía
por los medios públicos la investigación, se pisotearon todas las condiciones de protocolos que hay para proteger a la víctima y a las familias víctimas y terminó de la peor forma posible. Pero este es un caso más de tantos otros que tenemos. La desarticulación que hay en las fuerzas de seguridad y justicia de la provincia de Buenos Aires es inmensa. Creo que el caso Candela lo puso de manifiesto. Sos empresario de medios. ¿Cómo crees que los medios han cubierto el caso Candela y en referencia particular a tu medio? Mirá, con la mayor predisposición que tuvieron todos los medios de transmitir lo que el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires iba manifestando. Era prácticamente, y esto no lo hizo solamente un medio, lo hicieron los medios oficiales, lo hicieron los medios oficialistas, lo hicieron todos los medios. Era como vivir un reality, no se conduce un caso, si fuera un caso de secuestro extorsivo, digamos, al aire con las cámaras de televisión. No hay forma de resolverlo. ¿Crees que... Estaban dadas todas las condiciones. Y esto lo digo con conciencia y plena responsabilidad de lo que digo. Estaban dadas todas las condiciones para que el caso terminara como terminó. No se puede seguir un caso de una desaparición de una menor en vivo por televisión. No hay forma de hacerlo. Vos tenés que dejar actuar a las fuerzas de seguridad, a la justicia, al fiscal, que dijo claramente, el fiscal Butte dijo, hemos fracasado, porque prácticamente en vivo se seguía la investigación como si se estuviera filmando una película y se estaba hablando de la vida de una niña. Esto es exactamente lo que no hay que hacer. Se resuelve el caso, o durante el caso se tiene un vocero y frente a la sociedad se dice, señores, ha pasado esto, va a pasar aquello, reservás información, no porque querés privar de información, es porque estás, digamos, protegiendo a quien ha sido víctima, en este caso, de un presunto secuestro extorsivo, y una vez que lo resolvés, actúa la justicia. Quiero poner un solo ejemplo, si me permitís un minuto. La irrupción del gobernador Scioli, en el momento que llevan a la madre de Candela a reconocer el cuerpo, va a quedar en la historia de la criminología como lo que no se debe hacer. Una barbaridad. Ahí deberían actuar la policía científica, el juez de la causa, y en todo caso, después del reconocimiento que se hace en un lugar privado, puede el gobernador hacer una declaración. Que el gobernador haya aparecido en ese momento es una violación, no en lo personal, además de serlo, a todos los procedimientos policiales que están en las normas y en los protocolos. O sea, quebró todo lo que tenía que quebrar como apareciendo al lado de una madre que obviamente estaba en el peor momento de su vida. La última pregunta tiene que ver con Alberto Rodríguez Sá. ¿Vas a ser el candidato a gobernador también por el Alberto? No, él tiene a su hermano como candidato y hasta que eso se resuelva, si al día de mañana Alberto no tiene un candidato a gobernador y esto es una parte del acuerdo de la UDESO, ¿por qué no? Nosotros queremos construir en la provincia de Buenos Aires una alternativa firme para los bonaerenses. Gracias por haber venido. Muy amable por invitarme, gracias. Francisco de Narváez, en un ratito vamos a conversar con Roberto Feletti, viceministro de Economía y primer candidato a diputado en la capital federal por el Frente para la Victoria.